Unos niños viven felices en un distante orfanato, sin embargo descubrirán una terrible verdad. Ellos son criados como ganado humano. Sé que muchos conocerán el anime, pero cuéntame en los comentarios si sabías que tenía una adaptación live action. Hola, soy Silver y ahora te cuento The Promised Neverland. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. Es el año 2045 y estamos en un orfanato en medio del bosque. Todos usan ropas blancas y son como hermanos, viviendo felices en esta casa. La encargada de cuidarlos es Isabela, una mujer muy buena y amable, a la que todos llaman mamá. Todos los días tienen difíciles exámenes para medir su rendimiento, de los cuales los más sobresalientes y con puntuaciones perfectas son Norman, un chico genio de pelo blanco, Ray, quien también es muy inteligente pero más solitario, y Emma, la más sonriente y atlética. Ellos son los protagonistas de esta historia y tienen 15 años. Después de los estudios, todos salen a jugar, pero tienen como regla no cruzar más allá de los límites marcados. Estos dos adolescentes de 14 años son Don y Gilda. En el orfanato solo pueden quedarse como máximo hasta que cumplan 16 años. Luego deben ser supuestamente adoptados, como es el caso de la pequeña Connie, a quien ya le toca marcharse. Extrañamente, cada uno de ellos tiene tatuado en su cuello un número de reconocimiento, y es que ese lugar guarda un terrible secreto. La única salida que conecta al exterior es esa puerta, y es por donde todos los niños se marchan. Emma y Norman se dan cuenta de que Connie olvidó su juguete y Ray les menciona que aún están a tiempo de alcanzarla, así que ambos llegan hasta la puerta a pesar de que lo tienen prohibido, pero se encuentran con algo espantoso. En una camioneta, Connie estaba muerta y clavada con una extraña flor. Pronto escuchan voces y los chicos se esconden debajo del auto, y lo que ven es aún más aterrador. Unos demonios llegan y sacan el cuerpo de Connie para luego meterlo en un recipiente. Entonces revelan el gran secreto. El orfanato es en realidad una granja de niños para el consumo de los demonios, y los próximos envíos serán los estudiantes con puntajes perfectos, ya que ellos son de mayor calidad. Isabela estaba con ellos y afirma que así será. De repente sienten el olor de otras personas, y cuando revisan debajo del auto solo encuentran el juguete de Connie. Los protas corren como si no hubiera un mañana y Emma tropieza. Ella no puede aceptar lo que ha visto, y Norman le propone escapar juntos del orfanato. Ella no quiere marcharse dejando a los demás porque los considera su familia. Si tienen que escapar deben ser todos juntos, y el chico albino le promete que así será. El demonio le entrega a Isabela el juguete que encontró, y ella se dará cuenta que alguno de sus niños descubrió la verdad. Al llegar al orfanato se encuentran con Ray, y no le dicen nada guardándose el secreto. Al día siguiente, por primera vez, ellos cruzan los límites, y se encuentran con una inmensa pared. La única forma de escapar sería escalándola con cuerdas, pero no será nada fácil, ya que Isabela tiene una especie de radar y con eso puede localizarlos rápidamente. Los chicos se dan cuenta que les colocaron un GPS en sus orejas, como lo hacen con el ganado. Isabela mostró su radar a propósito para que sepan que no podrán escapar. La madre sospecha que los chicos que saben la verdad son Emma y su grupo. Más tarde los protas preparan las cuerdas y las esconden en los árboles. Ray ha notado que se comportan de manera extraña. Entonces no les queda de otra que contarle el secreto. Ray está dispuesto a escapar con ellos, pero solo los tres. Emma dice, no bro, son todos o nada. En la biblioteca sospechan que los demonios buscan sus cerebros. Cuanto más desarrollado esté, más sabroso será para ellos. A partir de los 6 años ya pueden ser enviados. Básicamente ellos tres, al tener puntajes perfectos, son los productos de mejor calidad.
Ray les dice que de los GPS él se encargará. Con la ayuda de un pequeño niño llamado Phil, descubren las imágenes de un búho que ocultaba códigos Morse. Un tal señor Minerva los dejó como guías por si alguien descubría el secreto del orfanato. Ese día Isabela presenta a su nueva ayudante, la hermana Kron, que parece que está re loca por las caras que hace. Emma propone entrenar a los niños mediante juegos, así los adultos no se darán cuenta. Kron se entera que algunos de los chicos saben del secreto y cree que de acuerdo a las normas deberían enviarlos al matadero, pero Isabela le dice que lo tiene todo bajo control y convocó a la hermana para que vigile a sus niños. Más tarde los huérfanos comienzan su entrenamiento. Kron quiere ganar confianza y jugar con ellos. El juego consiste en atrapar a todos en 20 minutos. Después de atrapar a casi todos, al final quedan Ray y Norman, a los cuales no consiguió capturar porque el tiempo se acabó. Ella se da cuenta que son los mejores del orfanato. Más tarde Isabela le advierte que no trate de averiguar quiénes son los chicos que saben el secreto, ya que ella los tiene controlados. Pero ¿por qué Isabela tiene esa seguridad? La razón es porque tiene un espía entre los niños, y de eso se percata Norman. Entonces ideó la manera para descubrirlo. Les contaron la verdad a Don y a Gilda, y de paso tendió una trampa para 3 en la que Ray cayó, siendo este el espía de Isabela. Ray lo confirma y dice que él le garantiza que los niños estén controlados y que todo salga de acuerdo a sus planes. Se ofreció voluntariamente. Cuando era más pequeño, descubrió el secreto de la casa y se lo contó a la madre. Entonces le propuso un trato. Trabajaría para ella con 2 condiciones. No lo enviaría pronto al matadero. Y la otra es que recibiría recompensas mientras le dé información. Sin embargo, Norman se da cuenta de algo más. Ray fue quien planificó todo el escape desde que se enteró del secreto. Con la salida de Connie inició su plan. Robó su peluche y dejó que ellos vayan a la puerta para que se enteren por sí mismos. También ha descubierto cómo neutralizar los GPS, y a partir de ese momento Ray actuará como doble espía. En la oficina vemos que Isabela también está marcada con números. En una habitación, Ray tiene escondido el dispositivo que creó para desactivar los transmisores, y con la recompensa que le dará Isabela podrá terminarlo. Pero Norman nota que también tiene unas latas de combustible. Cuando Kron se entera que ellos son los que saben el secreto, les propone colaborar juntos, ya que también está atrapada y tiene un número en el cuello. Pero ella no quiere escapar, porque tiene implantado un chip el cual se activará y detendrá su corazón si sale de la granja. Su plan es ocupar el puesto de Isabela. Si ellos escapan, la culparán y será eliminada. En su habitación les cuenta que no ha visto el mundo exterior, pero sabe que hay humanos afuera. Hace mucho tiempo hubo una larga guerra de humanos contra demonios. Cuando se cansaron de las batallas, ambos bandos hicieron una promesa. Dividieron el mundo en 2 lados para que puedan vivir en paz. Pero en el mundo de los demonios, los humanos dejaron parte de su población, es decir, esa granja, la cual tiene el propósito de criar niños con el fin de ser devorados. También se confirma lo del radar y los GPS en sus oídos. La hermana se da cuenta de que ellos ya sabían sobre los transmisores y seguramente ya averiguaron la manera de destruirlos. Ray recibe su recompensa, la cual es una cámara de fotos. Con eso su neutralizador estará listo. Además, le dice a Isabela que Kron sigue acercándose a ellos. Más tarde Kron se pone a buscar evidencias de que los chicos quieren escaparse, hasta que encuentra algo dentro de un juguete. Está a punto de descubrir el dispositivo, pero llegó Isabela para entregarle una carta. Ha sido nombrada mamá de la 4ª planta y debe marcharse en ese momento porque la abuela la espera en la puerta.
Antes de irse, Kron deja un bolígrafo en el cajón de los chicos. Cuando llega a la puerta, una anciana la estaba esperando. Kron le informa sobre el plan de los niños, pero la doña dice que mientras Isabela tenga el control de la situación no hay problema, porque no hay nadie mejor que ella y su granja. Un demonio aparece para agarrarla y clavarle una flor. Ya después se la van a almorzar. Más tarde Ray distrae a la madre para que Norman y Emma puedan explorar, pero ella le dice: bro, ya no te necesito, y lo encierra en una habitación. Entonces sale en búsqueda de los chicos y los encuentra cerca del muro. Les habla con sinceridad. Deben desistir en su loca idea de escapar, pero como se resisten, termina rompiéndole la pierna a Emma y les da una noticia triste. Ya acordaron el envío de Norman para el día siguiente. Esa noche, Ray y Emma tratan de convencer al albino para que se escape solo antes de ser enviado. Y bueno, tienen un momento conmovedor. Ray les cuenta que tiene recuerdos de cuando era un bebé. Antes de ingresar al orfanato, recuerda ver la sede principal con demonios y humanos, además de otros bebés, pero no recuerda la cara de su madre. Luego le da el bloqueador de GPS para que escape y los espere al otro lado del muro. Y en su cajón Norman descubre el bolígrafo que dejó Kron. Al día siguiente, Isabela les avisa a todos que Norman se irá en la noche. Sin embargo, el albino decidió escaparse antes, y ahí lo vemos huyendo hasta que por fin logra trepar el muro. Más tarde, Isabela reúne a todos y se da cuenta que falta Norman, pero no se preocupa porque el chaval regresa como si nada. Ray le reclama por qué regresó. El peliblanco responde que trepó la pared y se encontró con un gran acantilado, así que solo caminó para buscar una manera de cruzar. Les muestra un dibujo de cómo sería el sitio en donde están. Aquí notamos que esa granja no sería la única. Solo hay un puente que está por la sede principal y sería la única forma de escapar. Le devuelve el bloqueador a Ray para que lo usen cuando todos escapen. Norman ya tenía planeado explorar la zona para dejarles el camino libre, y ahora ya no puede hacer más que solo aceptar su destino. Esa noche se despide de todos, aunque sus amigos saben que se va para ser devorado. Luego Isabela lleva al chico hasta la puerta y lo deja. De pronto aparece un greñudo. Norman cree que es el señor Minerva, pero él dice que Minerva desapareció. Él es el supervisor que protege ese mundo. Le dice que los demonios solo pueden vivir comiendo humanos. Al otro lado del mundo existen personas que tratan de ayudar al ganado humano, pero su trabajo también es aniquilarlos. Un demonio se acerca y ya luego no se sabe más del albino. Isabela le dice a Emma que debe resignarse, ya que no puede cambiar el mundo, y ha pensado mejor en recomendarla para que se convierta en mamá de una granja. Pasan 2 meses y falta un día para que Ray sea enviado. Emma se encuentra con Ray y desde que Norman se fue casi no han hablado, pero esta vez llegó para decirle que no se ha rendido y llegó el momento de escapar. Emma se mantuvo reservada esos 2 meses para que Isabela no sospeche nada, pero en secreto dejó que Don y Gilda hagan el trabajo de entrenamiento, recolección de herramientas y alimentos. Sin embargo, Ray tiene planeado otra cosa. Con las latas de combustible que almacenaba, piensa incendiar la casa esa misma noche, mientras todos se van. Y para que Isabela no vaya atrás de ellos, él se sacrificará. La madre no permitirá que su producto más importante se queme. Ha planeado eso durante mucho tiempo, ni siquiera le gustaba estudiar, pero se esforzó en subir sus puntuaciones y ser el mejor, todo para que llegado el momento les quitara su mejor cosecha. Entonces se despide de Emma y suelta el cerillo. Cuando Isabela llega, Emma le dice que Ray está ardiendo entre las llamas. Ella, al verificar en su radar, lo confirma y corre por su extintor mientras todos los niños evacúan la casa. Intenta apagarlo, pero es imposible, y cuando voltea, Emma ya no está. En el bosque la chica se reúne con todo el grupo y Ray también está con ellos. ¿Pero cómo pasó eso? En realidad Emma detuvo el cerillo y le contó que Norman dejó planeado todo. Colocaron un sustituto de Ray y le quitó el GPS de la oreja para dejarlo junto a la ropa. Entonces ella provocó el incendio.
Norman había dejado una carta con el plan, y ella la encontró debajo de su almohada, junto al bolígrafo de Kron. El peliblanco se había dado cuenta que Ray planeaba sacrificarse antes de ser enviado. Entonces Emma debía salvarlo y usar a su favor el plan de incendiar la casa. Pero no se van todos, dejaron a los chavalitos de 4 años o menos, con la promesa de volver antes de su envío. Isabela ve cómo se quema el orfanato, y el pequeño Phil aparece junto a los demás niños. Mientras tanto los chicos ya están trepando el muro. La madre comunica al cuartel general que ha sucedido un escape, y deben sonar la alarma. Ray dice que no llegarán a tiempo al puente, sin embargo ese nunca fue el plan. El día que Norman caminó por el muro, encontró un lugar estrecho por donde podrían cruzar. Entonces enganchan las cuerdas y comienzan a cruzar ante la sorpresa de Ray. Isabela se percata que los transmisores no funcionan, pero sabe dónde pueden estar. Casi todos ya cruzaron, quedando al final Emma. Las cosas se complican porque Isabela llegó corriendo y la alcanzó. Le dice que en su niñez ella tenía un amigo llamado Leslie y crecieron juntos, pero fue enviado al cumplir 16. Después de conocer la verdad, ella trató de escapar y se paró en ese mismo lugar. Cuando vio el acantilado y un bosque oscuro, supo que no tendría oportunidad de sobrevivir y decidió abandonar esa idea para convertirse en madre del orfanato. Cuando ella quedó embarazada, cantaba una canción para que el bebé de su útero la escuchara. La compuso Leslie y solo la conocían ambos. Pero lamentablemente su bebé murió después de nacer. Entonces se propuso convertirse en la mejor madre que existe y criaría a sus hijos con mucho amor. Le advierte que afuera no hay ningún lugar donde prosperar y no puede cambiar el mundo. Pero Emma confía en que podrán sobrevivir y salta. Isabela no se atreve a cortar la cuerda. En realidad no es tan mala. Triste y orgullosamente ve cómo sus hijos se adentran al bosque y al final les desea lo mejor. Luego tiene un flashback. Escuchó que el pequeño Ray tarareaba una canción y dijo que lo recordaba desde el útero de su madre, revelando entonces que Ray sería su hijo biológico. Más tarde Isabela está en la puerta y asume las consecuencias. Un demonio se va acercando y ella acepta su destino. En la última escena, los niños corren en un lugar totalmente desconocido y ven el amanecer de un nuevo día. Personalmente, esta adaptación me gustó, a pesar de los cambios que tiene. Hay que considerar que no a todos les gusta el anime, así que esta es una buena manera para que conozcan la historia. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.